Dice el título en esta mañana, la bendición de tocar fondo. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. El libro de Apocalipsis se divide en tres partes. La primera parte es lo que has visto, el capítulo 1 donde Juan tiene la visión de Jesús caminando en medio de los 7 candeleros de oro. La segunda parte del libro es lo que sucede ahora, es decir, el capítulo 2 y 3, donde se evalúa el estado espiritual de la iglesia. Y la parte 3, que es lo que sucederá después, desde el capítulo 4 en adelante, cuando Dios comienza a derramar los juicios sobre la humanidad pecadora desde el día en que Él pone a la humanidad en manos del anticristo. Este siniestro personaje, este hombre de pecado, como lo llama la Biblia, llamado el anticristo, aparecerá montado en un caballo blanco, imitando al verdadero Cristo en su segunda venida, como lo vemos en Apocalipsis 19. Como lo dije el domingo anterior, se ha especulado mucho acerca del jinete del caballo blanco mencionado en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pero que entendemos no puede ser Cristo, porque Cristo es el que abre los sellos. Porque dice Apocalipsis 19 que Cristo está coronado con muchas coronas, a diferencia del anticristo que se le da una corona y que no es de oro. Además, se dice que este jinete montado en el caballo blanco recibe órdenes del ser viviente, de un ser viviente para salir, cosa que sería improcedente para el soberano de toda la creación recibir órdenes de una criatura. Evidentemente se trata del anticristo y como lo enseñé y lo expliqué, este hombre de pecado imita, el diablo imita todo lo que hace Dios. Todo lo que Dios hace, él lo imita para traer confusión, para perturbar y para engañar, arrastrar a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Para eso hace eso. Se viste como ángel de luz para arrastrar a las personas al infierno. El libro de Apocalipsis, aunque usted no lo crea, refleja la misericordia de Dios. No hay otro libro, diría yo, donde se refleje tan claramente lo misericordioso que es Dios y lo cruel que es el diablo. ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso? Porque los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad lo va a hacer en forma progresiva, lentamente. Va a derramar la copa de su ira en cuentagotas, a gotas, esperando. Dios siempre tiene la esperanza de que la humanidad se arrepienta y se vuelva a Él. Dios tiene todo el poder, como acabamos de cantar, es todopoderoso, su poder es ilimitado. Él puede, si lo quisiera, destruir a la humanidad pecadora así de una sola vez. Sin embargo, decide no hacerlo y decide derramar su ira y derramar el castigo y los juicios progresivamente, esperando a que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Es decir, que Dios muestra su misericordia aún hasta cuando nos corrige con misericordia. Es misericordioso aún cuando nos corrige. David lo entendía muy bien. Un día pecó contra Dios y Dios le dio a elegir.
y le dijo, ¿quieres caer en manos del Señor? Le mandó a decir por medio del profeta Natán, ¿o quieres caer en manos del enemigo? ¿Y qué dijo David? ¿Qué escogió él? Dice la Biblia en 2 de Samuel 24:14, el Señor Dios es compasivo, así que prefiero que sea Dios el que me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos, porque él sabía que aun cuando iba a ser castigado y corregido de parte de Dios, Dios lo iba a hacer con misericordia, pero él entendía que el enemigo es muy diferente. Dios a veces utiliza el sufrimiento para llamar nuestra atención. A veces las cosas negativas que nos suceden son llamados de atención, son llamados claros de Dios. Un accidente, una enfermedad, un divorcio, una crisis, hermano, podría ser el llamado de Dios a tu vida. Dios está reclamando, está tratando de llamar tu atención y como no lo ha logrado de otra manera, entonces permite que una crisis llegue a la vida de tu familia, de tus hijos o de tu propia vida. Dios ha estado tratando de llamar nuestra atención y no lo ha logrado. Entonces es muy probable Dios utiliza los sufrimientos y la crisis como una última oportunidad, como un último recurso para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y lo busquemos a Él. Y aún, hermanos, cuando caigamos en las manos de Dios, aun cuando Dios nos trate con mano fuerte, Él lo va a hacer para nuestro bien. Qué diferente es caer en las manos del diablo. David sabía que caer en manos del enemigo era muy diferente que ser castigado por Dios. Qué diferente es el diablo. Dios tiene todo el poder para arrasar con la humanidad pecadora, pero no lo hace. Se limita a sí mismo. No utiliza todo su poder para castigar. Lo hace progresivamente, lo hace misericordiosamente, lo hace mostrando compasión para que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. En cambio, el diablo, que no es todopoderoso, que no tiene todo poder, él utiliza todo el poder hasta donde se le permite. Dios va a poner a la humanidad en manos del anticristo, en manos del diablo, y va a autorizar al anticristo a matar a 1/4 parte de la población. ¿Y qué hace el diablo? Va hasta el máximo, no menos, hasta la 1/4 parte. A lo mismo sucedió con Job. Dios puso a Job en las manos del diablo y le dice, haz con él todo lo que quiera, excepto con su vida. ¿Y qué hizo el diablo? Arrasó y destruyó todo lo que Job tenía, excepto la vida de Job, porque ese era su límite. Hermanos, por el amor de Dios, no hay peor cosa que caer en las manos del diablo. El diablo no sabe de compasión. En el vocabulario del diablo no aparece la palabra misericordia. Él va a arrasar con tu vida. No caigas en las manos del diablo. El pecado es la única manera en la que puedes caer en las manos del diablo. Si caes en las manos del diablo, él no va a tener compasión. Te lo advierto, no va a tener compasión de tu vida, no va a tener compasión de tus hijos, de tus finanzas, de nada. En el nombre de Jesús es preferible caer en las manos de Dios que nos corrige y no en las manos del diablo. Pastor, ¿y cómo puedo evitar caer en las manos del diablo? Evitando el pecado. El pecado es la puerta abierta que te lleva al infierno. El pecado es la puerta abierta que le da derecho legal al enemigo para arrasar con tu vida y con tu familia. Muéstrate obediente al Señor. Ponte bajo la mano protectora del Señor y la bendición de Dios nunca va a faltar en tu vida. Así que hasta cuando nos corrige, Dios es misericordioso.
Aun cuando Dios te trate con mano fuerte, lo va a hacer para tu bien, hermano. Y vuelvo a insistir, quizás el divorcio por el que estás pasando, quizás la crisis económica, quizás el accidente que tuviste, sea un llamado de atención. Dios te está buscando. ¿Cuándo vas a entenderlo y vas a reaccionar que Dios te está buscando? Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Volvamos al libro de Apocalipsis. Quiero que podamos entender que el que castiga es Dios. No nos entra, pero no es el diablo. El diablo es la vara que Dios utiliza para castigar a la humanidad pecadora. Para entonces, según creo que la iglesia ya no va a estar en la tierra. Simplemente van a quedar la gente que ha rechazado la cruz de Cristo. Y Dios va a utilizar al diablo, va a ser el instrumento, va a ser su vara para castigar. El castigo viene de Dios. El diablo simplemente es un instrumento. El anticristo es simplemente la vara que Dios va a usar para castigar a la humanidad irreverente. Es decir, Dios va a poner a la humanidad pecadora en manos del mismísimo diablo. La gran pregunta que yo me hago es: ¿podría Dios hoy en día poner a sus hijos rebeldes en manos del enemigo? En los tiempos del fin, Dios va a poner a la humanidad en manos del anticristo, el hijo de Satanás. Mi pregunta es: hoy en día, ¿Dios puede poner a sus hijos desobedientes, rebeldes, que insisten en pecar? ¿Puede hoy en día el Señor poner a alguno de sus hijos rebeldes en manos de Satanás, en manos del enemigo? Sí que puede. Y de hecho lo hace. Dice Lamentaciones capítulo 1 verso 5. El Señor castigó a Jerusalén, su pueblo escogido, por sus muchos pecados. Anote, agende la palabra castigar y por muchos pecados. Dios castigó a su pueblo por sus muchos pecados. ¿Y cómo los castigó? Poniéndolos en manos del enemigo. Dice Lamentaciones 2:17. Dios, ¿quién? Dios permitió que tus enemigos te vencieran y te humillaran. Dice Primera de Reyes capítulo 8 verso 46. Si tu pueblo peca contra ti, tú los entregas al enemigo. ¿Hace falta tener un seminario, ser doctor en teología para entender lo que Dios está diciendo?
Dice, vuelvo a reiterar, Primera de Reyes 8:46, si tu pueblo peca contra ti, tú los entregas al enemigo. ¿Te das cuenta, hermano, amigo? ¿Te das cuenta? El pecado te deja sin protección. El pecado te aleja de Dios y te pone en las manos del enemigo. ¿Y qué dijimos de caer en las manos del diablo? Ni se te ocurra, hermano. No va a tener compasión. No va a ser lo misericordioso que va a ser el Señor si caes en sus manos para que te corrija. Porque el diablo no va a tener compasión. Así que evita caer en las manos del diablo. Entonces el pecado nos deja sin cobertura, sin protección. El pecado nos coloca en las manos del enemigo y el pecado aleja a Dios de nuestra vida, aleja a Dios de nuestra familia, aleja a Dios de todo lo que tenemos. Dice Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Lo único que te puede separar de Dios es el pecado. Es decir, te aleja a Dios. Mira cómo termina diciendo Isaías 59:2. A causa de los pecados, Él se fue, se alejó. Qué claro que está, hermano. Es decir, el pecado te pone en las manos del enemigo. El pecado te deja sin protección espiritual, sin protección, y Dios se aleja. El pecado es el peor negocio de la vida. Pero dale nosotros, dale con la desobediencia y lo único que se perjudica somos nosotros. El pecado no nos conviene. Mirá lo que dice Romanos capítulo 2, verso 8. Dios castigará, dijo Pablo. Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento para los que continúen en sus pecados. Malaquías 2:2 dice, si no me obedecen, los voy a maldecir. Allá. Dice Levítico 26:14, si no me obedecen, los voy a castigar. Traeré sobre ustedes enfermedades debilitantes que harán que su vida se consuma poco a poco. Mira lo que dice en Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor te bendecirá y te dará prosperidad. Así que escoge. Bendición, maldición. Escoge. Caer en las manos de Dios para que te corrija o ser entregado en las manos del diablo para que te destruya. El diablo no va a tener compasión. Todo lo que Dios le permita hacer contigo, Él lo va a hacer, nada menos. Como lo hizo con Job y como va a hacer en el final de los tiempos. La gran pregunta que ahora nos hacemos es ¿qué hacemos entonces para romper con la maldición por nuestra desobediencia? Nuestra desobediencia nos pone en las manos del diablo. Nuestra desobediencia atrajo la maldición a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu finanza, a tu salud. La desobediencia trajo maldición sobre tu vida. Hermanos, ¿cómo se hace para romper con esa maldición? Por nuestra propia desobediencia, por nuestra propia rebeldía. Atrajimos la maldición. ¿Cómo anulamos? ¿Cómo cancelamos? ¿Cómo rompemos esa maldición? Número 1, tenemos que volvernos a Dios confesando nuestros pecados. Dice Lamentaciones 3:40, volvamos al Señor. Digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado. Dice Jeremías 3:13, reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor. Dice Joel capítulo 2 versículo 12, vuélvanse
a mí, acérquense. Y empiezan todas las disciplinas espirituales. Y dale nomás, joroba el pastor y joroba. Y que ahí está. Acérquense a mí, ¿cómo dice el Señor? No así nomás. Con ayuno, llanto y luto. Confesar nuestros pecados. Qué difícil que es eso, hermano. Qué difícil. Escucho tan poco. Mire que yo presto atención a las oraciones de la gente. Escucho tan poco. El que uno venga a volcar su corazón, a derramar delante de Dios y a reconocer que hemos pecado, que hemos abandonado a Dios, a reconocer que nos hemos enfriado, que ya no estamos en el primer amor, que nos hemos vuelto autosuficientes, que hemos dejado de ser santos. Hermanos, hay pocos que pueden reconocer delante de Dios sus pecados, pero Dios dijo, acérquense a mí, reconozcan su pecado, reconozcan su rebeldía. Acérquense a mí con ayuno, llanto y luto. Segundo, ¿qué hacer entonces para romper, anular, cancelar una maldición que ha sido producida por nuestra propia desobediencia? Hemos vivido lejos de Dios, hemos pecado y ahora vienen los terrores repentinos y ahora vienen las enfermedades debilitantes y ahora estamos mal en la familia, en la pareja, ahora todo está mal. ¿Qué tenemos que hacer para revertir eso, pastor? Número 1, volvernos a Dios reconociendo nuestro pecado. Y no hay atajos. ¿Se puede tomar por acá? No se puede. 2, lamentarnos por haber ofendido a Dios. Dice Lamentaciones 2:18, lloren, lloren, lloren a viva voz delante del Señor, que sus lágrimas corran como un río de día y de noche, no se den descanso, no le den alivio a sus ojos. Lo que está diciendo es lloren por haber pecado, por haber ofendido, por haber entristecido al Señor. Dice Santiago capítulo 4 verso 8, acérquense a Dios, purifiquen su corazón, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. A ver si estoy hablando chino, estas cosas hoy en día no suceden. No hay lágrimas que corren delante del Señor. Mirá lo que dice Joel capítulo 1 verso 13. Vístanse de luto, lloren amargamente y pasen la noche en luto. Vigilia. Organicen un día de ayuno. Convoquen a una reunión y hagan oración al Señor. Esa es la vía de escape. Ese es el antídoto para cancelar, romper una maldición, volverse al Señor, reconocer nuestros pecados, dolernos delante del Señor por haberlo ofendido. Y va a ver cómo la bendición va a llegar progresivamente a tu casa. Va a ver cómo el Señor va a ordenar todo en tu vida. Dice Lamentaciones 2:19, levántense durante la noche y clamen, vigilia, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer entonces, pastor, para cancelar, para anular la maldición que ha sido producida por nuestra propia desobediencia? Tenemos que orientar nuestra vida a buscar a Dios mediante el retiro y el silencio. Dice el Salmo 4:4, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Mira lo que dice Lamentaciones 3:26. Es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad. No era una invención del pastor de que nosotros tengamos que traer los niños a la iglesia, a la vigilia. No es que el pastor se levantó un día cruzado y dice, me está jorobando y quiere que traigan los niños. No, está en la palabra.
Dice Lamentaciones 3:26. Es bueno esperar en silencio. Habla de las disciplinas espirituales del retiro, del silencio, la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que esta disciplina, que todos se sometan desde temprana edad al yugo de esta disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que practiquen. Alude indudablemente que estos versículos están aludiendo al retiro, al silencio, y dice: es bueno que todo el mundo los practique desde que es niño, desde a temprana edad. Pero los padres, tengo una cosa con los padrecitos. No la agarran, no la entienden. De lo importante que es promover la vida espiritual de los niños, trayéndolos a la casa de Dios. Aunque duerman acá. Están en un ambiente controlado, hermano, papá, está en un ambiente controlado su hijo. Está bajo la inspiración, bajo la influencia del Espíritu de Dios. Pero no. Los padres que son más sabios que Dios y que hacen cualquier esfuerzo por sus hijos, no hacen el mismo esfuerzo que hacen para que vaya al fútbol, o a patín, o al colegio, para que los niños sean expuestos a la presencia de Dios de niños. Después, cuando entran en la adolescencia, vienen a tocar la puerta, esperando que los pastores arreglemos los hijos cuando ellos no hicieron caso a la voz de Dios de traerlo desde niño a la casa del Señor. ¿Va con onda? Parece que estoy enojado, pero no estoy enojado. En el libro Niños con Futuro, usted va a aprender qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Es sumamente importante que invierta tiempo en la educación sexual de sus hijos. Desde temprana edad, invierta en el buen futuro de los pequeños. Vale la pena. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. También disponibles en ebook. Hermanos, todos estos pasajes están aludiendo a las disciplinas espirituales que venimos practicando, que empujamos a la congregación a practicar. Va a ser de provecho para usted, para su familia, para su futuro, para la próxima generación y por supuesto de provecho para el reino de Dios. Que ayunemos, que hagamos vigilia, que hagamos retiros para encontrarnos con Dios, apartarnos, aislarnos, retirarnos para reflexionar acerca del estado espiritual de nuestra alma, acerca del estado espiritual de nuestra vida. Es bueno, es vital que hagamos eso de retirarnos. ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Con cuánta frecuencia nos quedamos a solas en un lugar sin distracciones para buscar la guía de Dios? ¿Con cuánta frecuencia practicamos lo que dice la Biblia? ¿Cuán a menudo nos apartamos para estar a solas con el Señor? Jesús lo hacía. Cuando Él estuvo en un cruce de camino, cuando Él tuvo que tomar decisiones importantes como era la de elegir a sus apóstoles, Él pasó una noche en vela. Pero no solamente ahí, Él pasaba noches enteras en vigilia, en oración, junto a su Padre. ¿Cuánto lo hacemos nosotros? ¿Con cuánta frecuencia hacemos eso nosotros? ¿Estás en un cruce de camino? Dime, ¿tienes decisiones importantes que tomar en la vida? ¿Has tocado fondo? Tocar fondo podría ser una bendición si te acerca a Dios. La bendición de tocar fondo, porque el sufrimiento, la crisis, la enfermedad por la que estás pasando podría ser un llamado de atención, el último recurso que Dios está intentando para llamar tu atención. Es hora de responder positivamente. Felices aquellas personas que responden positivamente al llamado de Dios y que en lugar de endurecer su corazón frente a la crisis se vuelven sensibles y se vuelven a Dios.
Estás en medio de un divorcio. Tu matrimonio está en crisis. Estás debilitado espiritualmente, tienes hambre de Dios. Entonces la recomendación bíblica es apartarse, tener un retiro a solas con el Señor para buscar su dirección, para reevaluarnos, para estudiarnos a nosotros mismos bajo la inspiración y la iluminación de la palabra y del Espíritu Santo. Estudiarse a uno mismo bajo la iluminación del Señor. Si realmente aprecias tu vida espiritual y deseas crecer en tu relación con Dios, entonces considera el retiro, el silencio y estas disciplinas espirituales como de suma importancia y de sumo provecho. No menosprecies, no minimices el ayuno, no minimices la vigilia, no minimices el retiro espiritual, la oración, el quebranto, las lágrimas delante de Dios. No las minimices, porque es el camino que te llevan a la presencia de Dios. ¿Por qué cuando se construía el templo, cuando Salomón mandó a construir el templo, ordenó que no hubiera ruido? Mientras se edificaba no tenía que haber ruido de ninguna herramienta. ¿Por qué? Construir sin ruido. En la casa de Dios. Como una señal de respeto, de honra. De la misma manera, mientras edificamos nuestro templo espiritual, necesitamos tener intervalos de silencio y de tiempo a solas con el Señor para edificar nuestra vida. Tiempos a solas con el Señor. ¿Cuánto hace que no te retiras para tener un tiempo a solas con el Señor? Aquellas personas que quieran tener un retiro espiritual, lo primero que necesitan es incluirlo en la agenda. Si no lo planificas, te lo advierto, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque el diablo conoce el valor espiritual de las disciplinas espirituales. El diablo conoce el valor espiritual del retiro y va a hacer todo lo posible. No te sorprendas si cada vez que decides tener un retiro, él te estorba. Y hay siempre algo que hacer. Tienes que agarrar la agenda, limar la agenda, purificar la agenda y decir, retiro a solas con el Señor. Segundo, tienes que escoger un lugar. ¿Dónde vas a hacer el retiro? Puede incluir un fin de semana o una noche. Puedes hacerlo en un lugar alquilado, puedes hacerlo en una carpa a la vera del río. Tampoco te estreses demasiado. Quizás el lugar perfecto para hacer un retiro con Dios sea en tu propia casa, en un lugar solitario. He escuchado testimonios de muchas personas que encontraron en su armario, que encontraron una piecita en su propia casa, el lugar para encontrarse con Dios. Tiene que ser un lugar tranquilo. Que escojas para poder encontrarte. Cuando yo trabajaba en fábrica, utilizaba la media hora que tenía a las 9 de la mañana, la media hora que tenía de descanso para el desayuno, la utilizaba para la contemplación y para la oración al lado del río, porque la fábrica estaba al lado del río. Era un lugar ocasional donde me encontraba con Dios. También lo era el baño. En ese lugar poco inspirador, he tenido experiencias extraordinarias en el baño de la fábrica. He tenido experiencias extraordinarias donde sentí la presencia y el poder de Dios. Otro lugar ocasional de encontrarse con Dios es cuando viajamos a veces y nos encuentra, amanecemos de viaje a 10.000 metros de altura, debajo de una cobija, levantamos nuestra carpa del encuentro. Lugares ocasionales. Pero la experiencia más fantástica para nosotros para hacer retiros o para tener una experiencia con Dios son las caminatas de oración con el Señor. Viste que en la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Por supuesto que se está refiriendo a no solamente caminar, sino a vivir una vida de obediencia, pero debe haber caminado con Dios como caminaba Adán y Eva antes del pecado. ¿Alguna vez tuviste una caminata de oración con Dios? Es una experiencia fantástica. Hemos practicado eso desde hace mucho tiempo.
Hemos practicado caminatas de oración en la playa, en las montañas, en pequeños desiertos, en densos y profundos bosques. Pero esa es la experiencia. A lo mejor acá no tenemos ni montaña ni tenemos bosque, pero tenemos el río. Podemos ir a la costanera de Corrientes. En verano te recomiendo la vereda de enfrente, porque de este lado corre mucha gente y por ahí te distraen. Te vas a la vereda de enfrente. En invierno no pasa nadie, así que dale nomás ahí. Puedes encontrar un lugar tranquilo en tu propio barrio, una placita, un lugar tranquilo, donde puedas ir a volcar tu corazón. ¿Y qué se hace en esas caminatas de oración? Se ora. Se ora en voz alta, se ora en voz baja, se adora en silencio, se citan las escrituras, se alaba, se canta, se medita, se reflexiona, se estudia uno a la luz y bajo la influencia del Espíritu Santo se estudia uno a sí mismo para ver y descubrir qué es lo que está mal. Caminatas de oración con Dios, retiros de 1 hora, retiro de mediodía, retiro de varios días. ¿Y qué necesitamos llevar para el retiro? Biblia y un anotador para que puedas anotar todo lo que Dios te va revelando. ¿Y podemos llevar un libro? Siempre que te lo recomiende una persona espiritual, un pastor, un líder. Porque el libro debería no confundirte, el libro tendría que inspirarte, va a colaborar en tu proceso de acercarte a Dios. Un libro debería ser tan bueno que te inspire a buscar a Dios. A ser exitoso, pero a la manera de Dios. Insisto, ¿estás en un cruce de camino? Tienes que tomar decisiones importantes. Estoy a punto de divorciarme. Detente, pausa. Pausa. Revisa tu agenda. Planifica un día de retiro. No tomes decisiones, no tomes decisiones. Te voy a iniciar un nuevo trabajo, me voy a cambiar de ciudad, me ofrecieron un nuevo trabajo en otra ciudad. Detente, pausa, retiro. Ve a buscar la dirección de Dios. Estoy hambriento, pastor, retiro. Estoy debilitado espiritualmente, retiro. Estoy en medio de una crisis, retiro. ¿Y qué se hace con nosotras, pastor, que tenemos responsabilidades e hijos? Hay que usar la creatividad, hermana, hermano. Hay que usar la creatividad. Puedes ponerte de acuerdo con tu cónyuge si es que no van juntos. O con una amiga de mucha confianza y dice, te dejo los hijos, mis hijos, toda esta tardecita. Puede ser. Y te voy a compensar haciendo lo mismo por vos. Para que vos puedas tener tu retiro y yo me quedo con tus hijos. Usa la creatividad. Pero el consejo bíblico cuando estamos en medio de un cruce de camino o simplemente para crecer espiritualmente es el retiro, el silencio, las disciplinas espirituales. Y puedes acompasar esta disciplina espiritual del retiro y del silencio con el ayuno si quieres, con la vigilia si quieres. Lo importante es que vayas a un encuentro con el Señor. Lo importante es que vayas con un corazón abierto, sin prisa, en un lugar quieto, donde puedas escuchar la voz de Dios. Así que pausa. No tomes decisiones. Vete al retiro. Preséntate delante de Dios y preséntale a Dios tu caso, tu matrimonio, tu enfermedad, tu ministerio. Preséntale a Dios tu propia causa. Y espera, ora. Abre tus oídos, que sin lugar a duda Dios te va a indicar el camino. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y piensa en lo que le vas a decir al Señor. Quizás muchos en esta mañana van a tomar la decisión de empezar a practicar las disciplinas espirituales, a retomar el ejercicio de las disciplinas espirituales del ayuno, de la vigilia, de la oración, del llanto. Y otros hoy toman la decisión de empezar caminatas de oración o retiros en silencio con Dios. Quiero que todos podamos pensar, quiero darles este espacio para que juntos reflexionemos, pensemos, ¿qué le vamos a decir al Señor?